Hola, ¿cómo te va? Bueno, nuevo programa, 79, ya vamos hacia los 80 años, digo 80 programas. 80 años, ¿no? De geopolítica y trabajo, siempre acá con Rubén, amigo, compañero. ¿Cómo va? Muy bien, Rubén. Bien, bueno. Ahí lo tenemos a Daniel Martín en los controles. No está la jefa. No está la jefa, pero debe estar en algún lado. No la vemos, pero que estar está. Es como el sol. Es como el sol, como Dios y como... Así es, así es. Hoy tenemos un programa interesante. Muy interesante. Estamos esperándolo a Daniel Martín y a Pfeffler. No, a Juan Martín. A Juan Martín y a... Flecher, sí, es un apellido difícil de pronunciar. Claro, un especialista en minería sustentable. Así es. Y bueno, vamos a hablar un poco de la ley de glaciares y no solo de la ley de glaciares, sí, obvio. De la minería en Argentina. En general, sí. Es claro. que es un tema, que es el tema, porque yo creo que la ley de glaciares lo que hace es poner sobre el mapa, bueno, ¿y qué hacemos con la minería? La Argentina es riquísima. Así es, así es. ¿Y qué hacemos con la minería? Sí, y que sea sustentable al mismo tiempo. No hay blanco y negro, hay grises que hay que explorar. Sí. Claro, porque tenemos una riqueza enorme y no es que la Argentina está pum para arriba y no necesitamos la minería. Exactamente. ¿Qué tenemos de la actualidad, Pepe? Así que bueno, mientras los esperamos, habíamos dicho de tratar otro tema, que son las elecciones de este año. Y me parece que es importante, por lo menos para tener un panorama geopolítico del año, porque en gran medida las elecciones van a ir así como las elecciones de Chile del año pasado, porque este año asumió Kast y cambia la geopolítica sudamericana. Y ahí tengo de todos modos un tema interesante sobre Kast y la posición ahora de Kast entre Estados Unidos y China. Después te muestro. Sí, claro. Que los chilenos no son como los fanáticos, ¿verdad? No, y tuvo una posición interesante en el tema Malvinas, el tipo. No sé si lo viste. Sí, pero además... No deja de ser lo que es, pero... Te muestro lo que hizo la Cancillería chilena, que es muy interesante. Te lo muestro ahora. A ver, Daniel, ¿me podés poner la imagen? Mirá qué interesante, mirá. Mirá las fotos, no sé si ves las dos fotos. No las distingo, ¿no? Es la foto. ¿Podés ponerla grande, Daniel? ¿Un minutito? Es la foto del canciller chileno con el embajador norteamericano y con el embajador chino. Es la misma foto. Exactamente. Es un mensaje diplomático, la misma foto, igualdad, los intereses de Chile primero. Claro. No los intereses de Estados Unidos ni los intereses de China. Interesante. ¿Por qué? Y porque Chile le vende, su primer cliente es China, su segundo cliente es Estados Unidos. Claro. Tiene un acuerdo firmado ya con Estados Unidos. Tiene un acuerdo firmado con Estados Unidos hace tiempo ya. Sí, bueno. Libre comercio, sí. Entonces, habíamos visto, hay 5 grandes elecciones que tenemos que analizar. Me parece que son importantes y que tienen impacto geopolítico. La primera es la húngara, la de Hungría. Se realizó hace 2 semanas. Perdió Orbán, así es. Que ahí estoy viendo que es Orbán con acento en la A. Sí, hacía poco tiempo que había hecho una visita de Estado Milei. Tengo la foto por ahí. Me parece que eso quedó... Milei con Orbán. Sí. Apoyándolo. Sí, fue para apoyarlo. Muy arrojado, ¿no? Fue Vance también a apoyarlo y fue un fracaso total. Sí. Perdió por afano, hacía como 15 años que estaba en el poder. Sí. Ahí son primeros ministros. Sí, ganó un conservador. Ganó un conservador. Ganó un tipo que se llama Magyar, que era del partido. Era de él, sí. De Orbán, que se abrió del partido y se pasó al principal partido de oposición, que es un partido de origen demócrata cristiano. Nacionalista, conservador, nacionalista. Sí. Pero él hasta hace 2 años era un hombre de Orbán. Cosas que pasan. Y bueno, creo que ahí el tema estuvo Vance también. Milei es una ficha menor. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, estuvo para apoyar y para pedirle a los húngaros el voto a Orbán y sacó 20%. Sí. Lo aplastaron.
Así que bueno, ahí hay un cambio importante. Tiene mayoría absoluta en el Congreso. Quedó con mayoría 75%. absoluta. Una cosa. 75%. Una batalla, una masacre, ¿va? De presencia en el Congreso. Sí, sí, totalmente. Y el otro menos del 25% porque hay un tercer partido que es minoritario. Así que bueno, un dato muy importante porque es una gran derrota de Trump en Europa, es una gran derrota de la Europa europea. Claro, porque el candidato que ganó es un hombre absolutamente pro-Europa. Es del Partido Popular Europeo. Claro, Unión Europea, a favor de la Unión Europea. Y es el partido, viste que hay partidos europeos. Hay partidos europeos. Orban era, Partido Popular Europeo. Claramente Orban estaba en una posición crítica respecto a la Comisión Europea y a la burocracia de la Unión Europea. Pero bueno, este hombre que ganó, es un hombre pro-europeo. Claro, era pro-Putin, era anti-Ucrania. Hay que decir que Hungría es limítrofe con Ucrania y tiene conflictos con Ucrania históricos, sí, señor. Conflictos territoriales. Ahí hay todo un cambio. Los conservadores en Europa quieren hacer un cambio en las decisiones europeas de tal manera que no sean por unanimidad. Ahí el que lo frenó siempre fue Hungría. Así que bueno, es un dato muy importante, una derrota de Trump sobre todo y una movida del lugar que ocupaba Hungría, que no es nada menor. Pensemos que Hungría, porque a veces uno se olvida, Hungría es del partido, es del Imperio Austrohúngaro. Viene del Imperio Austrohúngaro, sí. Fue un imperio, un imperio muy poderoso que entre otras cosas el Imperio Austrohúngaro tuvo América. El rey Carlos I de España era del Imperio Austrohúngaro. Sí, señor. Argentina fue colonia austrohúngara. Sí. Argentina fue colonia austrohúngara. Claro, no te distraigas, que estamos al aire. No, estamos al aire. Bueno, y después Colombia. La primera elección que se nos viene es la primera vuelta presidencial en Colombia. Ahí hay tres grandes candidatos. El candidato oficialista que Cepeda, Petro no puede elegir. El candidato oficialista que Cepeda y dos candidatos opositores, uno que es de Uribe y el otro que es ultraderechista trumpista. Da la sensación Creo de que de Uribe es una mujer, ¿no? Es una mujer, sí. Paloma. Sí, Paloma no sé Valencia. Valencia. No, bueno, obviamente que en este momento son los tres candidatos que van a pelear el balotaje. Se da por descontado que Cepeda llega al balotaje, el oficialista, se da por descontado que es la primer fuerza, pero el balotaje, las encuestas son, como todo balotaje, son muy parejas y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Complicado. Complicado porque además Colombia me parece que de los presidentes latinoamericanos que no forman el arco de la derecha o la ultraderecha es el más confrontativo con Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno. Esa también es otra. Porque Lula también, pero Lula después tiene de Venezuela decís vos. Sí, después de Venezuela. Sí. Venezuela no sé bien cómo es el asunto ahí. Es muy complicado lo de Venezuela. Pero me parece, bueno, hubo protestas en Venezuela, ojo, protestas importantes en Caracas y en las principales ciudades. Eso también en algún momento habrá que leer. Sí, hay que ver, hay que mirar, claro, igual que Cuba. Exacto. Hay que prestar atención. Pero Colombia, primero la cercanía con Estados Unidos, la cercanía. El presidente Petro ha sido muy confrontativo con Trump, y Trump también ha sido confrontativo con él, pero con las características de Trump. Me pareció un buen muchacho. Sí, no lo puso en el foco. No. Bueno, eso el 31 de mayo tenemos esa elección. El 7 de junio, un poquito después, una semana después, tenemos el balotaje en Perú. Perú es un desastre. Perú hace 2 semanas que hicieron la elección y todavía no se sabe quiénes van a balotar. 25 candidatos. No, 35. 35 candidatos. Sí, pero además no se sabe todavía cómo salió la elección. Claro. Todavía están haciendo el recuento. Así que se sabe que va Fujimori, Keiko Fujimori. No sé si te notaste que en la elección de Perú estaban haciendo el recuento y al mismo tiempo votando. Sí, bueno. Una cosa... Renunció ayer o anteayer el responsable de elecciones.
del organismo, por el desastre que fue. Y ya te digo, a 10 días no se sabe quién acompaña a Keiko Fujimori en el balotaje. Y son dos los posibles. Sánchez, que es por ahí es pariente de Juan Martín. Ahora viene Juan Martín Sánchez. Sánchez, que es castillista, del partido Castillo, no lo sabe, Castillo es un partido popular, un partido que había ganado las últimas elecciones, precisamente en un balotaje contra Fujimori, y que fue derrocado porque él intentó clausurar el Congreso. Así que base indígena, base en el interior. Y el otro posible es Aliaga, un derechista con base en Lima. Los dos están peleando, aparentemente estaría un poquito encima Sánchez, los dos con 12%. Fujimori sacó 17%. Y Sánchez sacó 12%, es decir, entre los dos sacaron 30%. Hay un 70% de la población que todavía no votó a ninguno de los dos. Claro. Situación compleja, ¿eh? Pobre Perú, Dios mío, qué desastre. Desastre. Ay, Dios. Fujimori quiere que no sea Sánchez, que sea el derechista, porque siente que es muy derechista, muy de Trump, muy de Milei. Y Fujimori está jugando un jueguito más al centro. Bueno, esto es el 7 de junio. El 4 de octubre tenemos elecciones en Brasil. Lo último que vienen dando las encuestas es que hay un repunte importante del hijo de Bolsonaro. Están muy parejitos. Un repunte importante del hijo de Bolsonaro. No sabemos hasta ciencia cierta si esto es real. No, es real porque todas las encuestas dan repunte. Prácticamente no hay otro candidato. Un tercer candidato creo que se llama Cansado, pero con el 4%. Sí. Es decir, entre los dos se van a llevar el 80%, si no más. Sí. Y bueno, va a ser una elección reñida, sin lugar a dudas va a ser una elección reñida. Va a haber balotaje, seguro. Seguramente. Y bueno, la situación de Brasil no es una situación mala económicamente, comparando con el resto de los países de América Latina. Tiene bastante que ver la política económica de Lula, ¿no? Tal es así que hasta último momento, hasta un tiempito atrás, el vicepresidente, que es un hombre de centro derecha, estaba dudando, pero al fin y al cabo decidió acompañar nuevamente a Lula en este nuevo mandato que va a intentar el presidente Lula con 80 años. Con 80 años. Así que bueno, es una elección crucial para la geopolítica mundial, porque Brasil está en los BRICS, la B de BRICS, y es importantísima, así que sí, es una gran elección, va a definir en gran medida, está todo el mundo jugando ahí. Ahí está jugando Milei, ahí está jugando Cristina, Kicillof, Kast, Petro, Trump, Putin, Xi Jinping, están todos jugando. Sí, ahí se vio en el encuentro de la izquierda en Barcelona, que hubo esta semana, como todo el mundo apoyaba a Lula, ¿no? ¿Que fue un encuentro de...? No lo vi eso. No, fue una reunión internacional de la izquierda progresista, ¿no? Montado por la Internacional Socialista, el Partido Socialista Obrero Español y otra serie de instituciones de la izquierda, la Internacional Progresista. Y allí de acá de Argentina estuvo Kicillof, estuvo una delegación encabezada por el que fue ministro de Interior de Cristina, Guado de Pedro, y hubo una delegación pequeña del Partido Socialista que estuvo Paulón, de Argentina. Después estuvo Lula, estuvo Petro, estuvo Sheinbaum de México, Pedro Sánchez. Hubo 5.000 personas, 30 paneles, todos temas de debate. A mí me parece que lo notorio de ese encuentro, por lo menos desde nuestra perspectiva, está todo bien con Sánchez y con los europeos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para mí, Lula, Sheinbaum y Kicillof. Sí, claro. Porque es la nueva izquierda, es una izquierda distinta. Lo europeo sigue siendo acorde. Sí, la vieja socialdemocracia de Blair, en realidad. Claro, ¿viste? Es un Blair. Que yo creo que Sánchez le da un toque más izquierdoso. Un poco más. Pero no es para criticar negativamente.
pero sí es para diferenciar. Y no entienden el mundo, me parece. Claro, es para diferenciar. Siguen viendo el mundo entre izquierda y derecha. Claro. Entonces Putin está a la derecha junto con Trump. Xi Jinping está a la izquierda porque es comunista. Sí, una cosa un poco confusa. Claro, confusa. en esos términos. Pero bueno, frente a las tantas. Lo que pasa es que los europeos. Este es un problema del eurocentrismo. La división izquierda y derecha, que no es ilógica, pero es muy europea. Sí, Apareció en Francia en la Revolución Francesa porque estaban los nobles y la iglesia de un lado, a la derecha, y el tercer estado a la izquierda. Que yo creo que está bien que esté allí una delegación argentina del PRO. No, sí. Pero no sé el rédito. Tal vez el rédito tiene que ver con que ha habido varias internacionales de la ultraderecha en las que participó Milei, participar en este encuentro. Y porque Europa es un lugar de disputa también. Sí, claro. América es un lugar de disputa, pero Europa también es un lugar de disputa. Europa también. Más después de la guerra de Irán, donde Europa quedó como en el medio de la nada, no sabiendo bien hacia dónde ir. Ucrania es más claro para Europa. Sí. Pero Irán, Israel, Gaza. Todo eso divide, el ataque contrario, el ataque sin respetar la Carta de las Naciones Unidas. Claro. Bueno, es el discurso de Sánchez, ¿eh? El discurso de Sánchez pasa por ahí. Claro, pero lo acompañó Inglaterra. También lo acompañó Inglaterra. Sí, hubo varios líderes. Primero Alemania estuvo indeciso y después tomó una posición muy favorable a la Carta de las Naciones Unidas. Sí, fue un encuentro interesante, que yo creo que lo políticamente rescatable para nosotros, los argentinos y los latinoamericanos, es Sheinbaum Lula, me parece. Bueno, la última elección es elección en Estados Unidos. Mira, tengo un cuadrito interesante acá. Tenemos los invitados, Pepe, ya, ¿eh? Sí, ya vamos. Primero, mirá, aprobación de Lula, los datos de ayer. Aprobación, 37%. Desaprobación, 63%. Pero mirá lo más interesante. Esto es Trump. ¿Esto es Trump? Sí, Lula, perdón. Sí. Y mirá, esto es una encuesta de NBC News de ayer o antes de ayer. Mirá la generación Z, es decir, los más jóvenes, los que nacieron en el año 2000. Sí. 62% piensa que va a estar peor que la generación pasada. 62% de los jóvenes norteamericanos piensan que van a estar peor. Que Estados Unidos tiene menos que ofrecerle a ellos que lo que le ofrecieron a sus padres. Esto es dramático. Dramático. Esto es lo que se discute, Rubén. Esos 6 estados. Sí. Esos 6 estados. O 7 estados. Esos son los que se discuten. Alaska, Texas, Georgia, Carolina del Norte, Iowa, Ohio, Wisconsin no, la de al lado. ¿Podés ampliarlo, Daniel, que no lo veo yo de acá? Yo lo había notado yo en algún lado. Bueno, y Maine y Nueva Hampshire. Eso es lo que hay que mirar cuando venga la elección. Es a fin de año. Pero esta es la elección que importa. El que gane, el que lleve la mayoría de esos cuadraditos negros, es el que se lleva al Senado. Y el que se lleva al Senado decide si Trump sigue o no sigue. Okay. Así que importantísimo. Y bueno, para ir cerrando y ya llamarlo a Juan Martín. Hay una elección más. La elección este año va a ser, no sabe cuándo, en las Naciones Unidas. Así es. Y un argentino se candidateó ya. Seguramente un latinoamericano va a ser. Porque hay 3 mujeres latinoamericanas, entre ellas Bachelet. Sí, este encuentro que estábamos hablando recién, lo que plantearon es que sería importante que la próxima Secretaría General de Naciones Unidas estuviera en manos de una mujer. Una mujer significa Bachelet, pero Bachelet perdió el apoyo del gobierno chileno, por lo tanto se debilitó mucho, tampoco tiene el del argentino, y queda una ex primera ministra de Costa Rica. Y queda un africano. Pero bueno, el argentino pinta bien, pinta con mucho poder, tiene el apoyo de Trump, tiene el apoyo de Milei, tiene el apoyo de Kast, y tiene que ser un latinoamericano. Así que esa es otra elección también importante. Sí, señor. Así que bueno, invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia,
No, yo estoy bebiendo KPB porque tengo la representación de quienes van a estar con nosotros. Sí, señor. ¿Lo podemos llamar, Miguel? Perdón. Daniel. Bien. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué haces, Pepe? Tome un asiento. Juan Martín, Gerardo. Bueno, acá estamos, Rubén. Bueno, ¿qué tal? Bien, seguimos entonces. Con Después de este camino geográfico hacia las elecciones, Sí, señor. en nuestro subcontinente y en el continente, perdón, en el hemisferio, con nuestros invitados para charlar un poco algunas cuestiones vinculadas a la minería argentina, a la sostenibilidad, a las cuestiones del ambiente, a las que tan acostumbrados nos tiene nuestro director de Ambiente y Cambio Climático del Instituto del Mundo del Trabajo. Sí, nos Juan mueve Martín Sancho. la reforma de la ley de glaciares, que ha tenido un impacto mayor que la reforma laboral, no sé si... La reforma laboral tuvo impacto en la opinión pública, pero la ley de glaciares... Bueno, sí, nuevamente gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Cuando Pepe y Rubén me llamaron y me dijeron, che, Juan, es un buen momento para que se hable nuevamente de trabajo y desarrollo sostenible, ya que está tan en la mesa de trabajo el tema de la cuestión de la reforma de la ley de glaciares, me vinieron dos cosas a la mente. La primera, que era una muy buena oportunidad para volver a poner sobre la mesa esta falsa dicotomía que existe entre ambiente y trabajo, ¿no? Que ya tantas veces hemos hablado acá. Los técnicos, los que venimos de la cuestión del desarrollo sostenible, estamos convencidos de que es complementario, de que hay una posibilidad de generar más trabajo, más inclusión social, mejora productiva y desarrollo, cuidando y protegiendo y restaurando los bienes naturales. Pero ese era el primer tema, así que me pareció una oportunidad genial. Y la segunda es, dijimos, bueno, vamos a hablar de la ley o de la reforma a la ley de glaciares. La verdad es que toco un poco de oído, si bien la vengo siguiendo y demás. Por eso tengo la presentación acá de... Invitemos a Leonardo, que es un profesional realmente muy destacado, con mucha trayectoria. Vos ahí vas a comentar su experiencia, que él nos va a poder hablar con mucha mejor... Primero decime cómo se pronuncia tu apellido. Pfluger, bueno. Bueno, Leonardo Pfluger es licenciado en la gestión ambiental, es exdirector nacional de sustentabilidad minera, docente en la Universidad Nacional de San Martín y consultor en sostenibilidad productiva. El tema. Exacto, el tema. ¿Querés encuadrar el tema de la ley de glaciares o el debate sobre la ley de glaciares en el tema sustentabilidad minera y este tipo de temas? Bueno, me parecía interesante lo que mencionabas recién respecto del impacto que tuvo a nivel opinión pública y bueno, una de las cosas que mucho se le criticó a la reforma de la ley de glaciares es que viola un principio general del derecho ambiental, que es el principio de no regresión. Cosa que es cuestionable, en mi opinión. Yo creo que sí, de alguna manera viola ese principio. La reforma. La reforma, exactamente. No es que yo esté de acuerdo con la ley original. Yo ahora, por razones que si quieren les doy más detalles, no estoy nada de acuerdo con la ley original. Ajá. Pero en relación al tema de la opinión pública sí generó mucho ruido porque el gobierno, teniendo la oportunidad de emprender una modificación de una manera positiva, coherente, razonable, con cierto grado de participación, en lugar de eso dirigió el choque. Si me preguntabas hace 3-4 años qué probabilidad veía yo de que en el Congreso se vote una modificación de la ley glaciares, yo te hubiera dicho nula. Hoy estábamos ante una oportunidad de hacerlo porque cuestiones de cambio cultural, cuestiones de vaya a saber qué, hacían que hoy hubiera margen para debatir esto, pero en lugar de hacer un debate abierto, digamos, y de cara a la sociedad, decidieron hacerlo así. Hicieron negocio. No sé si tanto negocio, es una cuestión, creo que para mí tiene que ver con esta batalla cultural que el gobierno cree que está dando. Yo digo cree que está dando en forma media despectiva, pero en cierta forma la están dando y en ciertos ámbitos lamentablemente la están ganando,
y que tiene que ver con esto de oponerse, digamos, a todo lo que tenga cierta política popular. Claro. Todo lo que tenga que ver con participación se opone, todo lo que tenga que ver con cuestiones ambientales se opone. Es casi una cuestión de principios. Sí, ¿no? sí, porque asocian el cuidado del medio ambiente con esta cosa de la ideología woke y entonces Exactamente. es como blandito, digamos, Exacto. hay que contaminar. Sin darse cuenta que no tiene absolutamente nada que ver y sin darse cuenta que el propio sector privado, las propias empresas multinacionales entendieron hace muchos años que hacer las cosas bien en materia ambiental es bueno para el negocio. Claro. No hacen las cosas bien porque son buenos samaritanos ni tienen conciencia. Claro. Lo hacen porque se lo exigen sus accionistas, se lo exigen los organismos de financiamiento, se lo exigen sus... Lo vimos consumidores. ¿te acordás? Con las plantas de celulosa en Uruguay, que también en su momento generó todo un debate y después se vio que no contaminaban. ¿Por qué? Porque las tecnologías habían cambiado mucho. Bueno, hoy con, no sé, creo que ya 20 años del conflicto después del conflicto de las pasteras, te puedo decir con absoluta certeza que no hay evidencia alguna de afectación ambiental. Porque además está monitoreado parte del fallo, te acordás con un fallo de la Corte de La Haya, parte del fallo es monitoreo obligatorio anual y no hay. Porque si no, reabre la causa, ¿eh? El fallo de la Corte de La Haya dice, si llegara a haber en algún momento hay que reabrir, mientras no haya, y bueno, 20 años, como decís vos. Sí, 30 años, y si lo miramos en retrospectiva, el costo que tuvo eso en términos de pérdida de turismo, pérdida de comercio, solamente la guita que gastó el Estado en hacer multiplicidad de estudios para encontrar nada, porque básicamente era la cuestión, bueno, encontremos el pelo al huevo, a ver con qué podemos irle contra Uruguay. No se encontró nada. Sí. No se encontró nada. Y con la minería pasa algo parecido. Claro. Yo te digo, vengo del palo ambiental, yo soy licenciado en gestión ambiental, hice casi toda mi carrera en la gestión pública, en lo que era el Ministerio de Ambiente de la Nación. Tuve oportunidad ahí de conocer a la minería, al petróleo, a todas las actividades productivas, y por esa oportunidad te puedo decir con total conocimiento de causa que la minería está en el top 3 de las industrias con mejores estándares ambientales del país. Entonces uno pensaría, ¿y por qué tiene tanta mala prensa? Bueno, hay una cuestión de brecha entre percepción y realidad que lamentablemente opera mucho y también hace que se dé este fenómeno que se dio con la ley de glaciares, que es una movilización muy, muy masiva en contra de una medida que entiendo es impopular porque el gobierno la impulsó de forma tal para casi hacerla impopular intencionalmente. Sí, claro. Pero con una reforma que realmente valía la pena. No esta reforma, porque ya si vamos al texto de la reforma, para mí tiene serios defectos que básicamente son contraproducentes para el propio sector minero porque lo van a someter a una década de juicios, básicamente. Entonces la seguridad jurídica que el propio gobierno y las propias empresas buscaban no va a ser tal. ¿Por qué? Porque van a estar contestando demandas contra la modificación de la ley, claro, contra las modificaciones que las provincias hagan del inventario. Al buscar una ley polémica, abrieron la puerta a los juicios. Mira vos, parecido a la reforma laboral. Claro. ¿Querés contar rápidamente qué es lo que se modificó de la zona glaciar, periglaciar, qué era lo que estaba en discusión, que en realidad no afecta directamente a la minería, pero se usaba como... En realidad, sí, afecta, depende del caso. O sea, me parece que hay que empezar por el principio contando de qué se trata la ley de glaciares. Ahí está. Y cuando hablamos de la ley de glaciares, yo me acuerdo, ya hace 15 años que estaba a cumplir 16 años la ley de glaciares, cuando salió la ley yo le pregunté a un par de colegas que eran asesores de diputados en esa época, le pregunté, che, ¿hay algún otro antecedente en el mundo, en una ley como esta, algún país que haya hecho algo así? Y me dijeron, no, estamos siendo pioneros. Ajá. Bueno, 15 años después seguimos siendo los únicos pioneros del mundo. Ah. Entonces, eso me parece que ya es una señal de alarma de que tan pioneros no éramos, ¿no? Porque si no lo siguieron. No hay un solo país que haya seguido nuestro ejemplo. Entonces vos tenés Chile, Perú, que tienen minería y glaciares, Estados Unidos, Canadá, minería y glaciares, todos los países, no sé, los países nórdicos, Suecia, Rusia, todos los países que están bordeando la cordillera del Himalaya, todos tienen minería, todos tienen glaciares y ninguno tiene una ley de glaciares como la nuestra. Ni como la nuestra ni de ningún otro tipo prácticamente. Ni hablar de contaminación. Tampoco. Ahí depende del país que se trate. En general, el sector minero, digamos, tiene algunos problemas ambientales cuando se trata de operaciones chicas, ¿sí? Hay un estigma que pesa sobre las multinacionales, siempre están vistas con muy malos ojos, y la realidad es que las multinacionales tienden a ser quienes mejor hacen las cosas.
Insisto, no porque tengan conciencia ni mucho menos, sino porque entendieron que es bueno para el negocio. Se lo piden sus accionistas, se lo piden los organismos que financian una empresa minera. Cuando decide invertir en un proyecto, no es que tiene una cuenta bancaria, no, tiene que salir a buscar financiamiento afuera y ese financiamiento viene condicionado a salvaguardas ambientales que tienen que cumplir, si no, no les Sí, sale porque mal. tienen informes de sustentabilidad ambiental muy duros. Yo vi eso. Sí, el tema tal vez por ahí es que aguas abajo en la cadena de valor, las empresas más pequeñas que entran como proveedores muchas veces no pueden, no llegan a cumplir todos los estándares ambientales y ahí se producen por ahí estos peligros de contaminación. Ahí algo que yo sí le critico a las multi es que ellos, como en su marco de responsabilidad social, en su marco de desarrollo sostenible, deberían ser quienes ayuden, junto con el gobierno, den incentivos a estas pymes que puedan desempeñarse de mejor manera ambiental, ¿no? No dejarlas tan a la buena de Dios, pero nada, esto es lo que sucede. Yo coincido en parte. Lo que pasa es que ahí desde un punto de vista ideológico yo siempre defiendo el rol del Estado, un rol de un Estado fuerte, claro, presente. Entonces, fortalecer y acompañar a las pymes es un rol en cierta forma indelegable de un Estado que debería promover el desarrollo de la cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿A qué me refiero con aguas arriba? A todo lo que es proveedores de la actividad minera. Y después aguas abajo es lo que implica agregarle valor, que eso ya es más difícil. Pero bueno, hoy estamos ante un escenario en donde el gobierno nacional de alguna manera ha decidido abandonar muchos de los aspectos de los que debería ocuparse. Entonces, sí, en cierta forma creo que el sector minero es quien debería tomar la posta porque, nuevamente, le conviene. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos un montón de proyectos de cobre que están ahí como justo para salir, y la realidad es que solamente en la provincia de San Juan, que hay 5 o 6 proyectos de cobre, con que salgan 2 simultáneamente, colapsa la capacidad de la provincia en términos de proveedores, en términos de mano de obra. O sea, la provincia no tiene suficiente capacidad para prestar servicios a esos Me proyectos. parece que son 2 proyectos en San Juan, dijiste, ¿no? Sí, son 2 proyectos que están dentro del esquema RIGI, me parece. Me parece. Sí, que aplicaron al RIGI hay más de 2. Hay más de 2. Sí, hay varios. Que me parece que ya salieron 2 o 3, ¿eh? Aprobado. Ayer hablé con un hombre de San Juan, por eso estoy al tanto del tema, ¿no? Sí, pero hay un problema logístico, que además está agravado por el retiro del Estado Nacional de la obra pública, y por lo tanto hay un grave problema logístico para toda la minería, porque la minería está no nos olvidemos que está en la cordillera, que está a 1000 kilómetros de ahí hay los centros urbanos. El Estado nacional, este gobierno nacional no entiende, que tiene que ver con que si bien ellos quieren dólares, quieren exportación, quieren inversiones, quieren todo eso, pero cuando una empresa decide invertir y dice, bueno, yo podría poner estos 3.000 millones de dólares, ¿dónde los voy a poner? ¿En Chile o en Argentina? Claro. En Chile me ofrecen, o Perú. O en Perú. En Chile me ofrecen determinada carga impositiva, que es más o menos la misma que ahora hay en Argentina con el RIGI. Pero en Chile me ofrecen más mano de obra calificada, me ofrecen rutas, me ofrecen servicios. O sea, el Estado invierte en hacer que el contexto sea tentador para la inversión productiva. La logística. ¿No presencia sindical? En Chile, sinceramente, ahí me mataste. Sinceramente, no. No, bueno, ahora estoy pensando que el sector minero en Chile es fuerte, está bien organizado. Está bien organizado. Para hacer... Así que no es ventaja eso. Acá, bueno, sería buenísimo que en algún momento pudieran hablar con Héctor Laplace, el secretario general de AOMA. Asociación Obrera Minera, sí. Claro, es un gremio muy fuerte, muy sólido, que entre otras cosas también hace mucha capacitación en oficios vinculados a todo lo que el sector minero necesita. ¿Y con la negociación colectiva cómo están con las empresas mineras? ¿Bien? Muy bien. Están entre los gremios, digamos, entre las actividades mejor pagas y con mejores paritarias, junto con petroleros, junto con aceiteros. Sí, claro. Todos eso nosotros estamos fusilados. Vámonos. Yo tenía 2 preguntas para Leonardo, si las puedo meter. Dale. Una era, te decía esto de la importancia, y tenés razón, es importante para la minería la delimitación de área glaciar y periglaciar, pero digo, ¿no es más importante tal vez definir un buen estudio de impacto ambiental que delimitar una zona? Exactamente, ese es el kit de la cuestión. O sea, si nos ponemos a ver cuál es la falla originaria de la ley de glaciares, no es ni la definición del ambiente periglacial ni nada por el estilo. O sea, Canadá, por ejemplo... Porque digamos que la ley usa estas palabritas que nadie entiende, como es lo glacial y lo periglacial, que sería lo que está cercano, ¿no es cierto? Exactamente. Que no necesariamente es pero que tiene relación con
Claro, glaciar. vos decís nadie entiende y en realidad, digamos, lo que pasa es que todos entienden algo distinto, pero es lo mismo Bueno, que peor todavía. O sea, dependiendo de qué librito agarre uno, si es más para el lado de ambientalista, si es más para el lado de empresario, lo entienden de manera distinta. La realidad es que es una discusión irrisoria, no tiene sentido ponernos a debatir qué es ambiente glaciar o periglaciar. Canadá, por ejemplo, ¿tiene una ley de glaciares? No. ¿Pero qué hace? Canadá hace un inventario de todo, hasta el permafrost. O sea, Claro. el 50% de Canadá es periglacial. Ahora, ¿eso inhibe el desarrollo de la minería? No. ¿Por qué? Porque no tiene una prohibición. La ley de glaciares original de Argentina, que lo Te sigue prohíbe. teniendo, el problema que tenía y que sigue teniendo, porque no abordaron la raíz del asunto, es que tenía una prohibición prejuiciosa que presumía la incompatibilidad de la De minería glaciar con la minería. protección del ambiente Claro, glaciar. sonaste. Lo cual es ridículo y no pasa en ningún país del mundo. ¿Sí? Hoy, para dar un ejemplo, justo en Chile tenés un proyecto minero que se llama Minera Los Pelambres, que está funcionando hace 25 años. Minera Los Pelambres tiene en su entorno inmediato, a unos 3-4 kilómetros de distancia, unos 15 glaciares de escombro, que no son glaciares como el Perito Moreno, que siempre ilustra las notas periodísticas, la foto del Perito Moreno. No, son un glaciar de roca, que básicamente es una pila de roca que tiene hielo en el medio. Ese proyecto minero tiene 15 glaciares de escombro, como te decía, y de esos 15, después de 25 años de operación, 13 están intactos. Entonces eso ya te dice que esta supuesta incompatibilidad de la minería con la protección del ambiente periglaciar es falsa, ¿sí? Hay 2 glaciares que no están intactos, 2 glaciares que los sacaron, lisa y llanamente. Ahora vos podrías decir, sacaron 2 glaciares, un impacto terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo en números. En números, concretamente, esos 2 glaciares hubieran provisto una cantidad de agua al año equivalente para irrigar más o menos 1,5 hectáreas de producción de vid. Nada. ¿Cuánto genera 1,5 hectáreas de producción de vid? Más o menos 9 puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo genera Minera Los Pelambres? 25.000. Entonces, ¿vamos a dejar de hacer un proyecto productivo que genera 25.000 puestos de trabajo para mantener 25.000 familias? Porque ese es otro debate también que es interesante, que es la industria, y no solo la industria, el transporte y las ciudades contaminan. ¿Sí? No es que no contaminan, No, claro. no, los seres humanos contaminamos. El problema no es si contaminás o no contaminás, sino lo que está diciendo vos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contaminación? Tirar un cigarrillo al piso no está bien, pero tampoco vamos a decir que hay que meter presos a todas las personas que tiran cigarrillos al piso. ¿Por qué? Y porque es un tema de cantidad también de contaminación. Sí. Y ese debate, yo las veces que he debatido esto, no está claro. Pero contamina. Sí, vos contaminás. Sí, ahí lo que tiende a pasar es que para el ambientalismo mainstream, digámoslo así por alguna forma, que es el que de alguna manera capta la atención y que no es claro. El ambientalismo militante. El ambientalismo militante, es el ambientalismo, digamos, que por ahí hace más ruido, que también tiene matices, no los pongo todos en la misma bolsa. Porque Sí, porque hay una militancia ambiental que es buena y hay otra que no es tan buena, claro, que tiene sus propios intereses. Sí, por favor. Para ese ambientalismo, digamos, siempre es negocio tener a un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio tiende a ser una gran empresa. Es mucho más fácil apuntarle con el dedo a una gran empresa que apuntarle con el dedo al ciudadano de a pie, que por ahí, no sé, contamina. Por el impacto de la imagen. Exacto. Eso es por el impacto de la imagen. Tengo otras 2 que vinieron saliendo acá en la charla para Leonardo. Ustedes me dicen cuando paro. Adelante, hago las 2. Martín. Una que tocaste recién, que es muy importante y es una discusión que para mí es central para Argentina y para el modelo de desarrollo, es bueno, ¿cuántos puestos de trabajo puede generar una industria que a priori parecería primaria, ¿no? Minería. Digo, vos recién dijiste 25.000 puestos de trabajo y digo, pará, eso no es tan la primario. idea. No es tan primario, no es tan chiquito. No es tan chiquito, es una actividad que puede derramar, vamos a decirlo bien, agua. Se dice que ese tipo de actividades son actividades de escasa valor agregado. Por eso. ¿no? Y cómo podría nuestro entramado productivo nacional acoplarse, ser proveedores de eso. Esa es una pregunta. Y la otra, que para después me parece importante, es, bueno, ¿por qué el ambientalismo y los pueblos, muchas veces la ciudadanía, se manifiesta tan en contra de estas actividades? Más allá de la publicidad, de la movilización de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no será que
hasta ahora no han podido realmente contribuir al crecimiento de las poblaciones que están directamente vinculadas, afectadas, a realmente ver el desarrollo, digo, porque si no es lo mismo ver que una actividad se desarrolla en el patio de tu casa y la verdad te da colegios, hospitales, calidad de vida, trabajo para todos, que si no lo da. ¿No parece que tal vez esa sea lo que está faltando, no? Bueno, empiezo por lo segundo, y hay una explicación bastante simple, digamos, a todo esto, y que tiene que ver con que si vos te fijás cuáles son los pueblos, las comunidades en donde más en llamas está la conflictividad en contra de la actividad minera, son comunidades que realmente no conviven con la actividad minera. O sea, ¿dónde vos tenés hoy conflictividad en relación a la minería? En Chubut no tiene minería, la tiene prohibida. En Mendoza no tiene minería porque la tiene prohibida. Recién ahora el gobierno actual está empezando a mover el asunto. En Esquel hace 2 semanas había una movilización. Claro. Y sin embargo no hay ningún proyecto minero ahí. No hay ningún proyecto minero, no convivieron jamás con la actividad minera, con lo cual lo que creen saber de la actividad minera es lo que leyeron, escucharon, vieron en algún video o algo por el estilo. No tienen conocimiento de causa directo de la actividad minera. Después nos vamos al litio, por ejemplo. En el litio el foco de conflictividad social hoy lo tenés en Salinas Grandes, fundamentalmente en Jujuy o mayoritariamente en Jujuy. Arriba de todo. No hay minería ahí. En Salinas Grandes no hay minería. Ahora, si vos te vas a otros proyectos, cerca de Olaroz, por ejemplo, donde sí tenés minería de litio, y hablas con la gente de las comunidades aledañas, que son comunidades que están en silencio y que nadie les va a poner el micrófono para decirle, che, ¿qué te parece la actividad minera? Porque no se están quejando. Entonces, no me sirve, no garpa ir a decirle a alguien, che, la verdad que sí. Vos vas a hablar con esas comunidades, muchas de esas son pueblos indígenas, y muchos de esos trabajan en la actividad minera. Muchos de esos se han formado sus propias empresas proveedoras de la actividad minera y apoyan a la actividad minera. Ahora, ¿dónde existe esa percepción de conflictividad? Justamente en las comunidades que no conviven con la actividad minera. Entonces, ahí hay una cuestión de un montón de voces que están hoy siendo invisibilizadas y un discurso del ambientalismo mainstream que básicamente dice, no, hay que escuchar a los pueblos que protestan. En realidad, los pueblos que protestan son justamente los pueblos que no conviven con la minería. En Háchal, por ejemplo, hay una asamblea. Háchal San Juan. Exacto, una asamblea, digamos, en contra de la actividad minera. ¿Qué tan representativo es del pueblo de Háchal? Es ínfimo, no representa ni el 1% de la población. O sea, vos ves una carpa ahí con 5 o 6 personas que se van turnando para mantenerla ahí y no es representativo. Después, Háchal, el grueso de la comunidad de Háchal, trabaja en la minería. Y si no trabajan directamente de la minería, trabajan indirectamente de la minería o tienen un familiar que trabaja en minería. Entonces, hay que ponerle el micrófono a un montón de gente que hoy está siendo silenciada. Y la realidad, hay que decirlo, que hay mucha gente que se autocensura en todo esto porque tiene mala imagen. Porque tiene mala imagen y porque gran parte del ambientalismo mainstream se maneja de una manera muy violenta. O sea, volviendo al tema de glaciares, en un momento cuando el IANIGLA definió técnicamente cómo hacer el inventario, pusieron un límite de 1 hectárea para lo que se inventaría, ¿sí? ¿Por qué ese límite? Porque con una imagen satelital ver algo más chico que 1 hectárea era medio difícil. El consenso internacional es que eso es válido, el rango de lo inventariable es de 1 a 4 hectáreas. Acá dijeron 1 hectárea. Bueno, una organización ambientalista le metió una denuncia judicial al titular del IANIGLA en ese entonces, un científico de renombre internacional, y terminó procesado penalmente. Claro. El tipo con el suelo embargado, no podía salir del país. Entonces, gran parte del ambientalismo más radical se maneja con un altísimo grado de violencia. Yo tengo un montón de gente conocida del sector minero y otros sectores productivos también estigmatizados que han sufrido un montón de problemas vinculados a yo creo que la gran pregunta de la casa. O sea, cuando fue, digamos, el conflicto en Chubut con el intento de modificación de la ley antimina en Chubut, terminaron prendiendo fuego la gobernación. Alberto Fernández, en ese momento presidente, fue a la provincia, lo cagaron a piedrazo. No sé si puedo decir cagaron a piedrazo. Yo creo que la gran pregunta es, a ver, la Argentina no es un país que está bien, es un país que está económicamente mal. No estoy descubriendo nada. Y tiene un gran sector no explotado, el sector minero. Es histórico esto, porque desde que yo recuerdo haber estudiado los primeritos libros de economía, ya se hablaba de pesca y minería. Pesca porque tiene un mar gigantesco, minería porque tenemos lo mismo que Chile. Un país que tiene problemas económicos y que desaprovecha
o no aprovecha una riqueza tan enorme como es obvio que tenemos, es como una especie de suicidio. Decir, bueno, está bien, con la teoría de que eso contaminaría, seamos pobres. Pero la misma gente está en contra de la pobreza. Es decir, esa misma gente, yo me acuerdo en la provincia de Chubut, y me ha tocado, trabajando con docentes, el debate de Chubut no tiene que desarrollar la minería, pero tiene que tener buenos sueldos para los maestros. Pero ¿de dónde surge la plata para pagarle a los maestros? Porque vos no tenés una economía del turismo. Lo primero que surge es el turismo. Chubut tiene lindo, pero Chubut está a 10.000 kilómetros de distancia de donde vienen los turistas. Es decir, nunca va a tener Chubut la cantidad de turistas que tiene Barcelona, o que tiene París, o que tiene, no sé, México. Aparte, el turismo que tiene Chubut lo tiene en la costa, en Madryn y en la montaña, digamos. Claro. Y eso es una parte ínfima de lo que es Chubut. Después tenés toda la meseta chubutense, que no tiene turismo, que tiene comunidades que se están cagando de hambre, y que ahí es donde está la posibilidad de hacer minería. A esas comunidades no las dejan, que apoyan la minería, a pesar de que todavía no convivieron pero se tomaron el laburo de aprender de qué se trata. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Porque pues se están cagando de hambre. O sea, sus jóvenes están emigrando de la meseta chubutense. Bueno. No los dejan hacer minería. ¿Quiénes no lo dejan hacer minería? Los que viven en Madre, los que viven en Esquel, que prejuzgan la actividad sin conocerla. Se inscribe también en un debate más profundo que tiene que ver con que somos un país de recursos naturales, ¿no? De muchos recursos naturales. Tenemos excelente exportación, tenemos poca población. Pero yo me acuerdo de una cosa que le dijeron a Lula en un reportaje, ¿no? Relacionado con esto que acabo de decir. Y Lula dijo, sí, bueno, y tenemos bienes primarios, recursos naturales. Sí. ¿Y qué quiere que hagamos? Lo tenemos que explotar, no queda otra. Si es nuestro fuerte. Sí, como Australia. El tema ahí es cómo agregarle valor, cómo generar empleo. La discusión es otra. Y sobre todo, para mí, ciencia y tecnología. Digo, si nosotros no le ponemos valor agregado realmente... Ciencia, tecnología, logística. En un país enorme como la Argentina, la logística da mucho empleo. El transporte. Sí. Lo que pasa es que ahí volvemos a algo que dijo muy bien Leonardo, estamos todos de acuerdo, creo acá, sin un Estado presente que genere incentivos, que genere los marcos regulatorios y redistribución. No tenés un ferrocarril central Patagonia. Es muy difícil. Que unifica el noreste con el noroeste. Parece que la salida al Pacífico. Y redistribución, que eso también exige. Sí. Ayer, no sé si viste, empezaron a aparecer todos los economistas. No los economistas progresistas, los economistas conservadores de siempre, diciendo la Argentina el año pasado creció 4% y no distribuyó nada de ese 4%. No. Parece que la mano invisible del mercado no distribuye. Claro, y eso también es importante porque tiene que ver con lo que decís vos. Si yo desarrollo la actividad minera está agrandando la Argentina, pero la población argentina no recibe nada de ese crecimiento, obviamente no va a haber una opinión favorable. Claro, pues esa era la segunda... Claro, el tema está en que eso, digamos, en términos generales, tiene una tendencia a diluirse bastante por dos factores. Por un lado, porque hay un gran desequilibrio en todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, que hace que, no solo para minería, sino para muchas otras actividades exportadoras, el 70% de la carga fiscal que paga una empresa lo recauda el Estado Nacional. Y solamente el 30% lo recauda el Estado provincial. De ese 70% que recauda el Estado provincial, hay una parte que debería ir por coparticipación, y en la coparticipación claramente todos sabemos que hay varias injusticias. Entonces vos por ahí tenés San Juan, o Chubut, o Santa Cruz, por ejemplo, que tiene una alta cantidad de actividad minera, que paga impuestos, esos impuestos van a la nación y después vía coparticipación van a Chubut, que es una provincia antiminera. Entonces, ¿en qué? Claro. Y después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las posibilidades más o menos ciertas de agregado de valor aguas abajo. Ahí es más complicado. Pero aguas arriba es el gran factor que para mí se subestima todo el tiempo. O sea, de cada $100 que se exportan en minería hoy en Argentina, más o menos $10 quedan en mano de obra, en sueldos directos. Aproximadamente 35 quedan en compras y contrataciones a proveedores locales, ¿sí? Y después un 25% queda más o menos en concepto de impuestos por todo sentido. Si vos empezás a sumar todo eso, ves que casi el 70% queda en el país. Suma. Entonces, cuando escuchás discursos de no, se la llevan todas, hoy solo dejan el 3% de las regalías mineras. Es mentira. Suma. Es mentira.
dejan casi el 70%. Y casi ese 70%, lo más sustancioso es en compras y contrataciones a proveedores locales que mayoritariamente son provinciales. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales, obviamente, sabiendo que necesitan legitimar la actividad y desarrollar sus propios territorios, establecen desde hace bastante tiempo políticas de compra local que tienden a cumplirla en la medida de lo posible. A veces, si justo el bien o el servicio que necesitan no está en la provincia de Salta, lo van a buscar a otra provincia. ¿Cerrando? Estamos en 55. Bueno, en 3 Excelente. palabras, la ley de glaciares. 3 o 4 puntos que vos digas son en negativa. La reforma. La reforma. La reforma, a ver, en principio tengo que decir que a mí no me preocupa la salud del ambiente pedir hacer. ¿Sí? Aún si se hubiera derogado la ley, no me preocupa. ¿Por qué? Porque ya te digo, en todos los países que tienen minería y glaciares convive perfectamente sin mayor inconveniente. ¿Cómo? Usando el estudio de impacto ambiental, que es la herramienta de prevención por excelencia. Entonces, desde el punto de vista ambiental, a mí no me preocupa en lo absoluto. Me preocupa judicialmente por toda la avalancha de juicios que se van a venir. Y eso tiene que ver con varios factores. Por un lado, porque la participación fue un fiasco, básicamente. Y hay que decirlo, la participación fue un fiasco, pero también se hizo una militancia participativa, eso no sé cuántos miles de inscriptos. Sí. Básicamente es gente a la que le dijo, bueno, vos sumate, anotate. Era una cuestión de, bueno, hagamos bulto. Para mí esa no es la forma de militar una causa justa. Ahora, A mí me sorprendió el número, sí. Ahora, yo me pongo de ese lado y pienso, y lo que pasa es que el gobierno nos cerró la puerta en la cara, no nos invitó a participar. Claro. Entonces, si no te invitan a participar, y bueno, de alguna manera te fuerzan a eso. Entonces, el fiasco de la participación es un gran punto débil vinculado a la violación del acuerdo de Escazú, que justamente es un acuerdo que debiera garantizar la participación social en el desarrollo de políticas públicas. Después, la forma de abordar el problema no tuvo que ver con eliminar la prohibición, que hubiera sido corregir el error originario de la ley, sino que básicamente lo que hicieron fue descentralizar a las provincias la potestad de modificar el inventario. Eso genera un conflicto entre el concepto de recurso natural y el concepto de ambiente, que un glaciar... Tenemos que cerrar. Claro, un glaciar es ambiente y al mismo tiempo un recurso natural. Claro. Son dos conceptos jurídicos distintos. Claro. Entonces, eso, digamos, básicamente distorsiona el concepto de presupuesto mínimo y ahí hay un foco. Y por otro lado, el tercer foco de conflictividad tiene que ver con el principio de no regresión, que es un principio que está establecido también en el acuerdo de Escazú y que básicamente este proyecto de modificación, bueno, se lo pasa un poco por encima. Bueno, muy agradecido. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Martín. Muchísimas gracias. Gracias por esclarecernos. Y bueno, nos veremos seguro. Nos vemos en la próxima y vamos Seguro. siguiendo todas estas cosas Dale. Sí, señor. una y otra vez. Bueno, Hasta la próxima. Hasta el miércoles que viene.